Gracias, Jesús. Vamos a orar para que la palabra de Dios pueda entrar en buena tierra en esta mañana y llevar fruto, ¿verdad? Padre, te damos las gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Señor, tú la diseñaste para producir en nosotros fruto. Tú dijiste que cuando la semilla entre en la tierra y la encuentra preparada, la buena tierra, produce a 100, a 60, a 30. Señor, queremos llevar fruto para ti. Que nuestros corazones en esta mañana estén receptivos, dispuestos para que esa palabra de vida pueda producir. Nos encomendamos a ti, Señor, y a tu Santo Espíritu para que nos dé sabiduría y entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Leo en Mateo capítulo 24, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Jesús, cuando le preguntaron cómo sería su venida, cómo sería el fin del mundo, Jesús trató de reseñar o de revelarles las cosas que iban a ser más significativas en ese tiempo. De forma que aquellos que estuvieran en esta situación, pues pudieran discernir en qué tiempo estaban y de esta forma también prepararse, pero sobre todo cumplir el propósito. Cada época de la historia de la humanidad ha tenido sus características. Ha habido tiempos de mucha incertidumbre, mucha violencia. Ha habido tiempos de mucha tranquilidad y paz. La humanidad ha pasado por todo tipo de situación. Hemos pasado guerras mundiales, hemos pasado guerras civiles, hemos pasado grandes epidemias a lo largo de la historia. Hemos atravesado muchos momentos realmente terroríficos. También ha habido momentos excelentes, momentos de tranquilidad, de progreso. Y cuando hemos estado en cada uno de esos tiempos, nuestras vidas han cambiado, se han adaptado a una situación u otra. Ahora, siempre tenemos que entender que la Iglesia, nosotros los cristianos aquí, el cuerpo de Cristo, el reino de Dios en la tierra, tiene que entender cuál es el propósito por el cual Dios nos permite estar en esta situación. Sin ir más lejos, y ahora que os veo así de cara con las mascarillas puestas, bueno, esto parece la sala de un hospital que está atravesando algo muy grave, ¿no? Porque todo el mundo con mascarilla, o eso, o que todo el mundo está enfermo. Y tratan de protegerse, ¿no? Y digo esto porque, sin duda, esto puede ser una señal de parte de Dios para nosotros, su iglesia. Muchas veces no nos damos cuenta de que el ser humano está enfermo. Muchas veces no nos percatamos, no reflexionamos acerca de la verdadera condición humana. Porque en la apariencia todos estamos bien, por lo general. Vemos a la gente trabajar, que van de un lado para otro, vemos que las familias están bien, salen juntas. No digo ahora en el confinamiento, pero digo por lo general, hemos vivido una época de bastante libertad, ¿o no? Hemos vivido una época de abundancia en muchos sentidos y parece que todo está bien, que no hay ningún problema, pero ¿es así realmente? ¿Es esa la condición humana? Quizá físicamente uno esté saludable, fuerte incluso, pero interiormente esté en peligro de muerte, porque tiene una infección que conocemos como pecado
y esa infección está corrompiendo su alma, está atacando lo más profundo de su ser, de manera que muera no solo espiritualmente, sino eternamente. Este es el problema. ¿Y qué hacemos nosotros como iglesia? ¿Qué hacer? ¿Cuál es nuestro papel? ¿Cuál es el propósito de Dios para todos nosotros? Dios nos está llamando a ver con nuestros ojos la condición verdadera del ser humano. La sociedad está enferma. ¿No crees que estamos en una sociedad enferma? ¿No crees que estamos en una sociedad muy gravemente enferma a nivel moral, a nivel emocional, a nivel espiritual? Pero por lo general no lo vemos. No es hasta que hablamos con una persona y descubrimos su corazón que nos damos cuenta de los profundos problemas que hay en su vida. No es hasta que nos tomamos el tiempo de examinar espiritualmente a alguien, no es hasta ese momento, gracias, que nos damos cuenta de la verdadera condición de la gente, que no es la apariencia, no es lo que parece. Muchas veces las personas, gracias, muchas veces las personas están poniendo una cara cuando en realidad lo que viven es otra. Hay muchas familias que están rompiéndose, muchos matrimonios que se resquebrajan, que se deshacen. Mucha gente sufriendo por dentro, niños que están sufriendo, mujeres que están planteándose si abortar ese bebé que han concebido. Muchas familias que se sienten angustiadas porque no saben qué hacer con ese niño, esa niña, ese chico, esa chica, que de pronto les dice que quieren descubrir la vida homosexual, por ejemplo. ¿Sabes? Hay una cantidad de afecciones, infecciones, podríamos decir, a nivel espiritual, a nivel interior, que están asaltando de continuo. Llevamos nuestros niños al colegio y no sabemos lo que van a traer, el virus que van a traer. Y no me refiero a un virus natural o material. Me refiero a otros tipos de virus que están infectando, están ahí. A veces solamente hay que enchufar la televisión para quedarnos expuestos a graves virus para el alma. Así que vivimos en una sociedad que tenemos que reconocer desde la iglesia, tenemos que darnos cuenta de que la enfermedad es real. No estoy hablando del coronavirus, estoy hablando de la enfermedad del alma. Que hay muchas familias que deberían estar en cuarentena, pero no lo están. Hay muchos matrimonios que deberían de tomarse una cuarentena. Hay muchas personas que no saben cómo salir de esa situación. Necesitarían apartarse y tomar tiempo con Dios. Tomar tiempo con la palabra de Dios. Tomar tiempo para orar. Tomar tiempo para recuperarse, tomar tiempo para salir de esa infección, de esa contaminación que están padeciendo, están sufriendo. Ahora, estamos en un momento muy delicado porque cuando empezamos a contar las cosas que están pasando en el mundo, mira por aquí, por allá, lo otro, lo demás allá, si empezamos a tomar nota de cada una de esas cosas y vamos a la Escritura, nos damos cuenta de que, oye, aquí hay demasiadas coincidencias. ¿No será que Dios nos está advirtiendo de que estamos en un tiempo muy especial, que el Señor quiere venir? Que antes de que el Señor venga, como Él anunció, las cosas se pondrían muy, muy malas. Cuando vamos al Génesis, como aquí Jesús nos acaba de mencionar que sería como en los días de Noé, en el Génesis encontramos, Génesis capítulo 6, encontramos cómo eran los días de Noé.
Lo vamos a leer a ver si encontramos algún paralelo. No lo voy a leer todo, pero sí algunos versículos. Versículo 3 dice, y dijo Dios, leemos a partir de ahí, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Por qué? Porque entonces la gente vivía casi 1000 años. Entonces Dios acortó la vida. Es una de las formas que Dios pensó que era necesario para limpiar la tierra era acortar el tiempo de la vida. Acortar el tiempo en que la gente podía estar en la tierra. Cuando una persona está trabajando con el Señor, trabajando para el Señor, una persona es recta delante de Dios, íntegra, espiritualmente hablando, entonces esa persona debería estar todo el tiempo que pueda para ser luz en el mundo, para poder traer más del reflejo de Dios que el mundo está necesitando, viendo más cómo es Dios, cómo funciona su reino, cuáles son los principios y valores que deberían estar en la tierra. Pero ¿qué pasa si es todo lo contrario? Si una persona es malvada, si una persona está poseída por Satanás, influida por Satanás hasta el punto que es un colaborador suyo. ¿Qué debería hacer Dios? Aquí lo que vemos es que Dios no quiere estar de continua contienda con la maldad. Dios ha puesto límites a la maldad y lo hace primeramente en los días de Noé poniendo límites a la vida del hombre y la reduce hasta el 10%. Una persona que podía vivir 1000 años, pues ahora no va a poder vivir más de 120. Y así la vida se fue acortando, como leemos en las Escrituras. Dice que había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Dios de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Dios, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Cuando la maldad crece, entonces el corazón de Dios se encoge, se entristece, se apesadumbra, comienza a sentir lo que podríamos llamar arrepentimiento de lo que está pasando, de cómo la cosa ha llegado hasta ese punto. Cuando Jesús dijo que sería como en los días de Noé, nos está diciendo que la maldad va a estar creciendo hasta el punto que Dios empieza a ver la humanidad lista para otro juicio, lista para ser limpiada, barrida. Jesús también, entre las señales que leemos en el mismo Mateo 24, diciéndole a los discípulos cómo sería su venida y el fin del mundo, les dijo esto: por haberse multiplicado la maldad, no dice la bondad, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Sabes? Cuando el amor escasea, cuando ya no hay amor en la tierra o el amor se está enfriando rápidamente, la tierra se está volviendo un infierno. Así que cualquiera que venga a este planeta en estas condiciones está en peligro.
Lo vemos en el caso de Noé. Un poco más adelante dice que Dios entonces encontró a Noé en medio de aquella generación, un hombre justo, íntegro, recto delante de Dios. Y entonces Dios le va a encomendar a Noé una obra. En ese momento Noé representa a la única familia que había en la tierra salvable. Y en sentido espiritual representa a los creyentes sinceros. No representa a una iglesia, no. No representa a la iglesia católica ni a la evangélica. No representa a la iglesia ortodoxa, ni a los testigos de Jehová, ni a los mormones. No representa a ninguna iglesia. Representa a personas, familias íntegras que aman a Dios, que buscan a Dios, que sinceramente quieren hacer la voluntad de Dios. A veces es fácil dar un número masivo y decir, bueno, esto representa, y cada denominación muchas veces ha dicho, si no estáis con nosotros no os vais a salvar. Pero Dios está buscando personas, no denominaciones. Dios está indagando el corazón de cada persona, en cada familia, a ver quién le sirve a Dios. ¿Recordáis aquella frase de despedida que leemos en el libro de Josué? Cuando Josué ya era viejo, él sabía que moriría pronto, pero entonces va a darle un discurso al pueblo y les va a decir, mira lo que Dios ha hecho con su pueblo, mira cómo Dios nos ha bendecido, mira cómo Dios nos ha entregado esta tierra, aunque era difícil de conquistar. Había gigantes, había grandes ciudades amuralladas, había condiciones muy complejas. ¿Cómo lo íbamos a conquistar? Con la ayuda de Dios. Y Dios nos ayudó y lo hemos hecho. Dios ha sido bueno con todos nosotros. Pero ahora, ¿qué vais a hacer vosotros? Porque yo miré, ¿qué vais a hacer? Y viene aquella frase muy famosa en la Escritura cuando Josué les dice, escogeros a quién queréis servir, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Cuando decimos la iglesia, no me refiero a una denominación. No estoy diciendo ni que somos los evangélicos, ni los pentecostales, ni los bautistas, ni nadie. No. Dios ve personas. Dios no ve masas a las que va a salvar. No, Dios ve quién le ama de todo corazón, quién le sirve de forma íntegra, quién está dispuesto a ser transformado a la imagen de su Hijo. Porque este es el propósito. El propósito no es pertenecer a una cierta denominación, no. El propósito es ser transformado a la imagen de su Hijo. Jesús, recordamos sus palabras, dijo, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Este es el problema. Es que cuando la humanidad se aleja más y más de Dios, entonces se aleja más y más de su carácter, de su naturaleza. Y tenemos que tener mucho cuidado porque la iglesia que no entiende su propósito, aquellos dentro del cuerpo de Cristo que no han entendido su propósito, cuál es la voluntad de Dios para ellos y cuál es el propósito de Dios para que estemos aquí, cuando no lo hemos entendido, entonces es fácil dejarse arrastrar por el mundo. ¿Cómo era el caso de Noé? ¿Por qué Dios se agradó de Noé? Dios llamó a Noé y le dio instrucciones y le dijo, Noé, tú ya ves cómo está el mundo, tú ya ves cómo la maldad ha llegado hasta el extremo que nadie piensa correctamente, todos piensan de forma malvada y violenta. Así que esto no puede seguir. Vamos a hacer algo al respecto. Quiero usarte para que construyas un arca, un gran barco,
una gran caja de madera donde quepa todo aquello que yo quiero salvar de este planeta. Y entonces, a partir de ese momento, Noé va a dedicarse con sus hijos, él y su casa, a construir el arca. Pero no solamente van a construir el arca. Noé, nos dice la primera carta de Pedro, va a ser pregonero de justicia, pregonero de justicia. Él sabe que Dios va a enviar un diluvio, ¿y qué va a hacer? Va a comenzar a advertir a la gente. ¿Tuvo mucho éxito? No. Éxito cero. Éxito evangelístico cero. Yo estoy seguro de que algunos de que lo escucharon se lo pensarían, pero luego ¿qué hicieron? Nada, seguir como si no pasara nada. Y esto es muy peligroso porque cuando escuchamos la palabra y seguimos viviendo como siempre sin que se produzcan cambios en nuestra vida, sin que nos parezcamos más a Jesús, entonces estamos expuestos a ser arrastrados por el diluvio, por los juicios de Dios. Cuando sabemos lo que es la verdad, pero no vivimos conforme a ella, cuando sabemos lo que le agrada a Dios, pero no lo hacemos, entonces nos estamos ubicando, y eso es muy peligroso. Estamos tomando decisiones que nos ponen de parte del mundo, con el mundo. Llega un momento en que Dios ya no tolera más el pecado. Lo vemos también en los días de Lot. También Jesús iba a decir estas palabras: será como en los días de Sodoma, en los días de Lot. Y dice lo mismo, que la gente hacía su vida normal, como si no pasara nada. ¿Hasta cuándo? Hasta que llovió fuego del cielo y los consumió. Y nadie se lo creía, nadie se lo esperaba. Cada uno estaba a lo suyo. Se habían adaptado a una forma de vivir que no era la correcta. Se habían adaptado a la maldad. ¿Crees tú que la iglesia también está en ese peligro? ¿Podemos adaptarnos a la maldad? ¿Podemos adaptarnos a una vida de pecado? ¿Podemos adaptarnos a una vida que desagrada a Dios y sin embargo estar pensando, no pasa nada, Dios me ama, Él me salva? Pero no cambiamos, seguimos con nuestra vida de pecado. ¿Nos puede pasar eso? Los días de Lot. Lot era un hombre justo, era una persona íntegra. Él había sido, no solo era el sobrino de Abraham, sino que habían sido compañeros muchísimos años, trabajando juntos, seguramente orando juntos, confiando juntos, buscando hacer la voluntad de Dios juntos. Hasta que un día se separaron por cuestiones de trabajo. Y Abraham le dijo a Lot, mira, entre nosotros tenemos que llevarnos bien porque somos familia y nos amamos. Tenemos problemas con los obreros, pero nosotros estamos bien. Entonces vamos a partir. Tú escoge donde quieras ir. La tierra está delante de nosotros. ¿Y qué escogió Lot? Escogió el valle. Pensó que el valle era mejor porque había más prosperidad. Ya habían estado allí, seguramente vendiendo lana. Eran ganaderos, pues ¿qué iban a hacer? Vender sus productos, vender lana o vender carne. Así que sabían que había ciudades en aquel valle prósperas. Que había tanta prosperidad en los días de Sodoma, que una de las cosas que se señala en la Escritura acerca de las condiciones de aquella ciudad es que había mucho tiempo de ocio, mucho tiempo libre. ¿Por qué? Porque cuando hay prosperidad, entonces uno no tiene que trabajar tanto, porque
fluye la economía. Entonces había exceso de tiempo libre. Ahora, el problema es, ¿qué hacemos con el tiempo libre? Tú pregúntatelo como cristiano. ¿Tú qué haces con tu tiempo libre? Dices, ay, qué bien, ahora tengo 2 horas, me voy a ver ese programa que ya hace tiempo que no lo veo en la televisión, que me río mucho. O dices, gloria a Dios, tengo 2 horas, ahora voy a estar en la palabra y me voy a fortalecer en Cristo. ¿Tomamos decisiones o no? ¿Podemos optar por hacer lo mismo que el mundo? ¿O podemos demostrar, revelar, manifestar que somos el pueblo de Dios? Y que con ese tiempo que tengo libre voy a hacer la obra de Dios. Voy a buscar a Dios. Voy a fortalecerme en Él. Voy a consolidar mi fe. Tomamos decisiones. Tenemos que tomarlas. Pero Lot escogió irse a Sodoma. No lo hizo de una vez. Dice la Escritura en Génesis 18 que se fue poco a poco. En Génesis 18 y 19 encontramos cuando Dios ya ha visto que la maldad de Sodoma, Gomorra y las demás ciudades del valle, donde estaba esa gran prosperidad, habían llegado al colmo de la maldad. Y el relato del Génesis lo deja bien claro. Así que Dios manda 2 ángeles para que comprueben sobre el terreno lo que está pasando y saquen lo antes posible a Lot de allí. Yo me hago una pregunta, no sé si tú te la has hecho alguna vez, pero la pregunta que yo me hago es, ¿cuándo ve Dios que ya la humanidad ha llegado al colmo? ¿Cuándo ve Dios? ¿Qué utiliza Dios? ¿Qué vara de medir tiene? ¿Qué prueba hará Dios para comprobar si un país o el mundo entero están tan mal que ya no queda otra cosa que derramar sus juicios? Está claro que Dios toma una decisión y que tiene que estar basada en datos, en hechos reales, ¿o no? ¿O es que se levanta Dios un día y dice, vaya, hoy me cae mal la gente de la tierra, ya estoy harto de ellos, venga, empezamos a derramar juicios? Yo creo que Dios es un Dios meticuloso, que no castigará al justo con el injusto, que no derramará sus juicios por capricho, que no es ciego, sino que observa muy bien y da oportunidad. ¿Te puedes imaginar a Noé construyendo un arca? ¿Sabes tú lo que tardó Noé en construir el arca? 120 años. Son muchos años. Y mientras construía el arca daba testimonio, porque era pregonero de justicia. Así que os podéis imaginar la paciencia de Dios durante 120 años a aquella generación, advirtiéndoles, diciéndoles, esto va muy mal. Y no obtener ningún resultado. Hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, pero ya era demasiado tarde. Cuando el arca se cerró, se acabó. Y Dios tuvo que mandar 2 ángeles para comprobar en su mismo cuerpo
¿Qué estaba pasando en Sodoma y Gomorra? ¿Qué pasaba allí? Dice que todos los hombres de la ciudad se agolparon frente a la puerta de la casa de Lot con una reclamación. Entréganos esos hombres para que abusemos de ellos, para que tengamos relaciones con ellos. Independientemente de cuál era su apariencia, si eran muy hermosos, lo que fuera, ni siquiera dice que eran las mujeres las que se agolparon allí. Hoy vemos algunas veces cómo las mujeres se agolpan para adorar a su ídolo de la música, de la canción. Pero eran los hombres. Y ahora comprobamos algo que es una advertencia tremenda para nosotros los creyentes. ¿Sabes? Cuando nos ubicamos en el mal, cuando empezamos a adaptarnos a la maldad, comienza la contaminación, el contagio a apoderarse de nosotros. ¿Cómo lo sabemos? Mira lo que dice Lot. Imagínate, ¿cómo puede un padre que es creyente, que sabe que hay un Dios, que ha vivido muchos años con un creyente tan firme como Abraham, como para llegar a ser el padre de los creyentes, le llama la Biblia? ¿Cómo es posible que tú tengas una experiencia de fe de tantos años, pero cuando llegas a la ciudad, cuando llegas a sentarte, cuando llegas a donde hay prosperidad, cuando llegas a un sitio donde las cosas son más fáciles y te acomodas, en vez de ser una luz allí en medio de esa situación, te comienzas a apagar y a adaptar a esa oscuridad? ¿Qué hizo Lot? Hacía muchos años que Lot tenía que haber salido de aquella ciudad. Había tenido tiempo para pensárselo, porque la maldad era tremenda en Sodoma. Pero Lot sale a la puerta para decirle a aquella turba de homosexuales, decirles: no hagáis esta maldad, tengo a mis hijas, 2 hijas, os las entrego para que las violéis. ¿Cómo puede un hombre llegar a ese extremo a menos que se haya adaptado a la maldad? Ese hombre debería haber salido y haber dado su vida, si era necesario, por sus hijas. Y por aquellos invitados, que eran ángeles, por cierto. ¿Sabes? Cuando dejamos de ser radicales con el Evangelio, cuando dejamos de predicar la verdad, nos empezamos a adaptar a la mentira. Nos empezamos a familiarizar con el pecado y ya nos parece normal. Y la iglesia hace cosas, hay gente en la iglesia que hace cosas que jamás debería hacer. ¿Y por qué lo hace? Porque lo hacen todos. ¿Qué hacían todos en Sodoma? Bueno, parece normal. Nos adaptamos. Aquí, como esto es así, pues nos adaptamos. ¿Sabes que hay muchos que han venido de iglesias en su país, que han llegado a España, han encontrado un trabajo y han visto la ocasión, la puerta abierta para pecar? Y han dicho: qué bien, ahora me voy a tomar unas vacaciones espirituales. Y acabaron años y años sin ir a una iglesia, sin leer la palabra. ¿Por qué? Porque es fácil adaptarse. Aquí no se nota. Todo el mundo lo hace. Muy peligroso eso. Es tremendamente peligroso porque nos estamos ubicando en el lugar incorrecto, donde no deberíamos de estar. Y los juicios de Dios pueden arrastrarnos al mismo destino que ellos. El apóstol Pablo lo vio en 1 Corintios 11.
Y dijo, ¿sabéis por qué hay tantos enfermos y muchos mueren entre vosotros? Porque no os examináis a vosotros mismos. Si nos examináramos a nosotros mismos, si tomáramos la palabra para ver qué estamos haciendo con nuestra vida y fuéramos honestos, íntegros para decir, mira, esto que hago está prohibido en la palabra, voy a dejar de hacerlo. Voy a morir a mis deseos, voy a morir a mí mismo, me voy a crucificar juntamente con Cristo y voy a dejar eso que está desagradando a Dios. No importa cuántos lo hagan, no importa si lo veo todos los días en la televisión, apaga la televisión. No importa si está en el ambiente. La iglesia está aquí para ser luz y sal, no para adaptarnos. Nunca deberíamos de adaptarnos al mundo, nunca. No importa lo que piensen de nosotros. Lo que importa es qué piensa Dios de nosotros. ¿Cómo nos vemos a la luz de la palabra? La sociedad está enferma. Hoy se ve más que nunca. El coronavirus ya prácticamente ha desaparecido. Pero ahora todo el mundo lleva mascarilla. ¿Por qué será? ¿No será que Dios está tratando de despertar a la iglesia y decirle, mira, el mundo sigue enfermo? Quizá no de coronavirus, pero de algo mucho peor, que se llama pecado. Y si no se arrepienten, serán arrastrados por los juicios. Porque los juicios van a llegar. Dios está viendo que la maldad es demasiada sobre la tierra. Nos estamos pareciendo a los días de Noé, a los días de Lot. Nos estamos pareciendo cada vez más a Sodoma. Y ya está escrito. Ya hemos visto lo que Dios hace en esas circunstancias. Ahora no vale decir, no, pero Dios es tan bueno, mira, ya Jesús pagó por todos nuestros pecados, ahora Dios ya nos trata como a niños mimados. No, no es verdad. Precisamente porque Jesús murió en la cruz por el pecado, toda ofensa es mucho más grave. Es todo lo contrario. Nuestros pecados son mucho más graves. Podemos acabar pisoteando la sangre de Cristo, pensando que no podemos aprovechar de la bondad de Dios. Es que como Dios es tan bueno y tan paciente, no te preocupes, bueno, ya cambiaremos alguna vez. Ya nos arrepentiremos algún día. Y puede ser demasiado tarde. Puede ser demasiado tarde. Yo creo, hermanos, que la iglesia es lo que Dios usa para medir la temperatura de la maldad en el mundo. Porque cuando la maldad se hace tan irresistible que ya empieza a infectar la iglesia hasta el punto de amenazar con acabar con ella, Dios tiene que decir basta. Y yo creo que Dios mide también la maldad del mundo a través de la ley en el mismo mundo. Cuando la maldad está protegida por la ley, hermanos, cuando la maldad ya no es delito, sino que empieza a ser protegida por la ley, la humanidad está alcanzando el punto de no retorno, la línea roja que jamás debería de haber cruzado. Cuando la ley dice, no robarás, y todo lo que sea robo va a ser castigado. Yo recuerdo en mi infancia, soy mayor, pero todavía no he llegado a los 120 años,
Entonces no hace tanto. Y yo me acuerdo en mi infancia, en las calles, en España, en mi pueblo, en las paredes de las calles, todo el mundo podía leer este letrero: prohibido blasfemar. Prohibido blasfemar. Será castigada la blasfemia. Estaba escrito en las paredes. Yo recuerdo de niño pasar y leerlo y pensaba, qué grave que es blasfemar. ¿Te imaginas eso ahora escrito en las paredes? ¿Qué haría la gente si ahora cuando pasa por la calle leyera ahí un cartel bien grande que dijera, está prohibido blasfemar? ¿Lo borrarían? Yo creo que hasta lo denunciarían. Mira, nos están robando la libertad de expresión. ¿Sí? Esto es una dictadura. ¿O no? ¿No dirían eso? ¿No saldrían los periódicos como, mira qué mal está España? Que quiere manipular a la gente como si fuera una dictadura. Prohibido blasfemar. Al contrario, ahora la ley facilita la maldad. Ahora la ley te paga por ser malo. ¿Sabes lo que se premia? Pues esas cosas que no se deberían de hacer. Se premia el aborto. ¿Sabías que se premia el aborto? Se premia. Porque hay cantidad de asociaciones pro aborto que reciben enormes cantidades de dinero de parte del Estado. ¿Sabes para qué? Para facilitar el que las chicas aborten. Se recompensa. Y hoy no solamente está prohibido abortar, sino que se negocia con el aborto. Se negocia con los órganos, se negocia con las células madres, se negocia con los mismos bebés que han sido masacrados, han sido cortados en un quirófano. Se premia. Y lo mismo podemos hablar de la homosexualidad, podemos hablar de otros males que están en la sociedad, que se premian. Y hay muchas asociaciones viviendo de eso, de facilitar el pecado, de facilitar la maldad. ¿Sabes? Cuando la ley llega hasta ese extremo, de que lo malo se le llama bueno y a lo bueno malo, entonces la temperatura de la maldad está subiendo hasta el extremo que Dios tiene que enviar sus juicios. Dios nos ha puesto en este momento en la tierra precisamente como la iglesia para cumplir un propósito: ser luz, ser sal, ser la luz que proclama la verdad. Hermanos, no nos podemos adaptar a la maldad de este mundo. Debemos denunciarla. Debemos decir la verdad. No importa lo que piense la gente. Debemos de hablar claramente, porque si no les advertimos, si no nos transformamos en pregoneros de justicia como Noé, entonces acabaremos adaptándonos, dejaremos de ser radicales, bajaremos la guardia y el enemigo empezará a tomar lugar en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en nuestra moral.
y nos irá arrastrando con el resto del mundo hacia el destino infernal que les espera. El papel de la iglesia hoy es ser luz en el mundo, es decir la verdad, es no callarnos, es decir lo que la palabra de Dios dice, advertir al mundo, anunciarles que estamos en tiempos muy peligrosos y que si no hay arrepentimiento, vendrán los juicios y arrasarán. ¿A quién va a usar Dios? Es el papel profético de la iglesia. Dios te quiere usar a ti y a mí. Dios quiere usar a cada uno de sus hijos para que seamos pregoneros de justicia, para que digamos la verdad, para que todos aquellos que están a nuestro alrededor, a los que podamos influir, puedan saber que el pecado es una ofensa terrible y que cuando no corregimos vamos hacia un destino terrible también, vamos hacia un destino infernal. Estamos aquí para ser la sal de la tierra. Y la sal lo que hace es purificar. Es que tú y yo con nuestro ejemplo tenemos que avergonzar al que está al lado, porque tenemos ocasión de hacer lo mismo que él hace y no lo hacemos. No lo hacemos. Tenemos ocasión de engañar, pero no engañamos. Tenemos ocasión de robar, pero no robamos. Tenemos ocasión de pecar, pero no pecamos. El mundo te dirá, es que tú eres muy santo, muy santurrón. Pero no se trata de apariencia, se trata de integridad. Se trata de decisiones del corazón. Se trata de querer agradar a Dios por encima de todo. Es que me he determinado a agradar a Dios antes que a los hombres. Estoy determinado a que Cristo sea formado en mí. Estoy determinado a cumplir el propósito por el cual Dios me puso aquí y por el cual Él me llamó. E incluso si el resto de la iglesia, de la congregación no lo hiciera, es tu decisión. Tú y yo tenemos que tomar decisiones acerca de la integridad para aprender a ser íntegros, para aprender a ser fieles a Dios, para aprender a vivir de acuerdo con la palabra, no en contra de la palabra. ¿Podemos entender eso? Yo no sé si tú eres de los que creen que Jesús quiere volver pronto. Yo lo creo. Y Dios va a purificar la iglesia. Y Dios va a dejar que pasemos por muchas dificultades, tribulaciones y persecuciones. ¿Sabes por qué? Porque si Jesús volviera ahora por la iglesia, no se llevaría a casi nadie. A casi nadie. Porque Él viene a por una esposa limpia, purificada, santificada, cuyo único amor es Él. Único amor. ¿Sabes qué dijo Jesús a los discípulos que llamaba? Yo quiero ser tu único amor. Tu único amor. Dices, no, pero yo amo a otras personas, el Señor. No, Jesús es celoso. Él dice, yo tu único amor. ¿Sabes cómo lo dijo? El que no aborrece. Sí, y dio la lista de quién había que aborrecer. ¿Por qué era Jesús tan radical? Porque si no cumplimos el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Si no somos capaces de cumplir ese mandato,
¿Cómo vamos a soportar la tentación? No hay manera. Satanás va a tener un agarradero en nosotros. Satanás va a saber por dónde agarrarnos porque estamos divididos. Tenemos nuestro corazón en las cosas del mundo, en las personas. Queremos agradar a la gente antes que a Dios. No importa si es nuestro esposo, nuestra esposa, nuestro hijo, nuestra madre, nuestro padre. Cuando queremos agradar a alguien más que a Dios, ya Dios no es nuestro primer amor. ¿Podemos entender eso? ¿Ves por qué necesitamos limpieza? ¿Ves por qué Dios está llamándonos al arrepentimiento? Y tenemos que examinarnos a nosotros mismos, a ver en qué tenemos que arrepentirnos. ¿De qué tenemos que arrepentirnos? ¿Qué estamos fallando? ¿Qué estamos haciendo en nuestra vida que no agrada a Dios? ¿Queremos que Jesús venga? ¿Queremos ser contados como la novia, la esposa del Cordero? ¿Queremos entrar en las bodas? ¿Queremos estar en la presencia de Dios limpios y sin mancha? No podemos vivir pecando, no podemos vivir adaptados al mundo, no podemos hacer lo mismo que hacen los demás, no podemos ir en contra de la palabra, no podemos amar a otros señores. ¿Tiene sentido? Así que tenemos que darle la bienvenida a la advertencia. Y esto de las mascarillas y todo esto que está pasando, para mí tiene también un sentido de advertencia. Si no, Dios no lo permitiría. Yo creo que el mundo no entiende. Yo creo que el mundo va, pues, por lo que le dicen en la televisión. Y desde ahí le conducen. Pero nosotros somos hijos de Dios. Somos la iglesia de Cristo y tenemos que escuchar a Dios en medio de nuestros tiempos. Y tenemos que escuchar lo que dice el Espíritu. Y tenemos que ver lo que está pasando con otros ojos, los ojos espirituales. Y el mundo está gravemente enfermo. Y nosotros tenemos el remedio. Nosotros tenemos el remedio. No es una vacuna contra el coronavirus. Es la palabra de Dios que les llama a arrepentirse. Es Cristo en nosotros que refleja el carácter divino y el reino de Dios. Es nuestra fe y es nuestra obediencia. Ese es el remedio. Y Dios espera que lo compartamos con el mundo, que lo ofrezcamos al mundo. Es tiempo de evangelización, es tiempo de testimonio, es tiempo de advertir antes de que sea demasiado tarde. Es tiempo de arrepentirse para no ser condenados con el mundo. Amén. ¿Podemos orar por esto? Padre, te damos las gracias por tu palabra, te damos las gracias por tu Santo Espíritu que ha venido a morar en nuestros corazones. Te damos gracias porque tú nos enseñas, nos sigues mostrando la verdad, nos sigues guiando en este tiempo de peligro, en este tiempo de adversidad. Tú nos estás llamando, Señor, a ser luz para el mundo, a ser sal en la tierra. Ayúdanos, Señor, a entenderlo, a tomar decisiones en nuestra vida, a seguirte a ti, Jesús, a buscar el hacer tu voluntad en nuestra vida personal, en nuestras familias, en nuestras congregaciones, a no conformarnos con la normalidad, entre comillas. Ahora cuando el gobierno está diciendo que entraremos en una nueva normalidad,
Señor, que entendamos que ese es el llamado que tú tienes para nosotros. Entrar en una vida nueva, una vida renovada, renovada por ti, por tu palabra, por tu espíritu, por tu gracia. Señor, ayúdanos. Sigue trabajando en nuestros corazones. Límpianos, purifica tu iglesia, Señor. Santifícanos, que seamos dignos de estar delante de ti, Señor. Que seamos dignos de entrar en esas bodas para estar contigo para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios os bendiga.